Primero que todo, le queremos dar las gracias a todos ustedes por estar acá y también, por supuesto, a Claudia y a David por haber aceptado esta invitación a conversar sobre esto del proyecto de la renta básica universal. Como una breve introducción, para nosotros era bien importante comenzar este ciclo de seminarios que estamos planificando con el tema de la renta básica universal. Y no solo por lo novedoso de esta política en cuanto tal, sino porque es una forma de pensar una salida no regresiva a esta crisis que estamos todo hoy día presenciando. Particularmente en el caso del contexto chileno, ¿no? Esta salida han ido a la luz de la ley de protección del empleo, empresas que hacen masivo retiro de utilidades, una poca inversión en términos relativos por parte del gobierno para establecer políticas de salida a esta situación que estamos viendo hoy día. Y en ese contexto en el cual pareciera ser que la crisis puede tener una salida regresiva, que fortalezca la precariedad y que ponga el énfasis en la austeridad como tantas veces ha sido, el tema de la renta básica ha emergido como una solución, una de las diferentes alternativas para tener una salida democrática a esta crisis. Y en el contexto chileno, también esta idea de la renta básica ha tenido cierta emergencia en el contexto de la oposición. Está demandando un conjunto de medidas como la renta básica de emergencia. Y es a partir de ahí precisamente es que comenzó a generar este interés de la renta básica universal en diferentes grupos y asociaciones de la sociedad civil. Y un conjunto de preguntas comenzaron a emerger. Por ejemplo, si es posible realmente aplicarlo, cómo se puede aplicar, qué experiencias tenemos a la luz de la experiencia respecto a esta idea de renta básica universal, qué diferencia hay entre la renta básica de emergencia condicionada con la renta básica universal. Solamente hoy día mismo en el The Guardian apareció un artículo sobre los resultados de la experiencia en Finlandia. Entonces, esta idea de la renta básica está teniendo una coyuntura, una ventana de oportunidad en el cual se podría ser realizable. Y para eso hemos querido invitar a Claudia y a David para que nos expongan las ideas generales, las experiencias que hay de la renta básica universal, para que todos tengamos alguna idea de cuáles son los fundamentos de esta política. Voy a pasar a una breve introducción a los dos expositores. David Casasas es doctor en sociología, él es académico de la Universidad de Barcelona, tiene una serie de artículos relativos al tema de la renta básica, y no solamente al tema de la renta básica, sino también a historia del pensamiento económico, diferentes concepciones de la libertad, etc. Y yo creo que dos publicaciones son bastante importantes. La primera es lo que creo que fue su tesis doctoral, La ciudad en llamas, donde para todos los que me interesa el pensamiento económico hace una muy bonita descripción del análisis de Adam Smith sobre el republicanismo, pero más directamente específico a este tema tiene su último libro, que es Libertad Incondicional, la renta básica en la Revolución Democrática, del año 2008, donde no solamente analiza las políticas de la renta básica, sino que también intenta dar una perspectiva más general, una defensa normativa a la idea de la renta básica. También David es miembro del Consejo de Redacción de la revista Sin Permiso, una revista que yo creo que para muchos ha sido una fuente de reflexión y de estímulo al pensamiento, y que en gran medida la revista Heterodoxa también está muy influenciada por lo que han venido haciendo el equipo de Sin Permiso desde hace ya bastante tiempo. Y también tenemos, por supuesto, a Claudia Sangüesa. Claudia es doctorada en Economía en la Universidad de Cambridge, es directora del Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor, y tiene una gran área de investigación que va desde políticas sociales, sistema de pensiones, análisis de la desigualdad. El año pasado, Claudia publicó con parte de su equipo un importante artículo sobre la evolución de la desigualdad, particularmente el 1% en el caso chileno. Por lo tanto, creo que tenemos dos grandes expositores que nos pueden clarificar alguna idea respecto a esta política. Muchas gracias, David y Claudia, por haber aceptado. Y antes de comenzar, una pequeña comentario respecto a la estructura que vamos a seguir. La presentación va a durar, las presentaciones de los expositores va a durar entre 20 y 25 minutos, tienen 5 minutos un poco de flexibilidad. Va a comenzar David, y después va a continuar Claudia, y después vamos a tener una sección de preguntas, en los cuales los que vayan teniendo preguntas durante la presentación me pueden escribir al chat, José Miguel Heterodoxia, y después las partes de preguntas les vamos a dar la voz para que puedan hacer, para clarificar alguna duda, etc. Vamos a tener 2 rondas de preguntas, de 3 preguntas por ronda, y después van a tener los presentadores 20 minutos en total para poder responder. Así que eso, doy de nuevo las gracias a David, que David no solamente nos apoya en esta presentación, sino que en el primer número de la revista
David nos brindó generosamente una muy bonita entrevista respecto al concepto de libertad en aquel entonces. Así que David, muchas gracias. Tiene la palabra. Gracias a vosotros y a vosotras, a amigos y amigas de la revista Heterodoxia, que la verdad es que la vine a hacer con mucho cariño, también por la relación personal. Me apetecía mucho mantener este debate también con Claudia y por lo que he sabido de su trayectoria y demás, y por el caso chileno, que bueno, yo no soy un experto en Chile, ni mucho menos, pero sí que es un país que sabéis que lo analizo con interés y con cariño por muchas razones, también personales, con amigos y amigas. O sea que, bueno, estoy contento de poder participar y alrededor de un tema que no es novedad por el COVID, el famoso virus, sino que es un tema que yo creo que, bueno, el momento histórico en el que estamos viviendo, y cuando hablo de momento histórico me refiero pues, a un momento amplio, o a una trayectoria o a unos fenómenos que ya llevan años de recorrido. Este momento, digo, exige que nos enfrentemos a cuestiones como la de la renta básica, ¿no? Una renta básica que no voy a presentar, entiendo que a mí me toca una presentación más de marco, de introducción a la propuesta, intentándola aterrizar también al porqué ahora, pero más de marco, y ya luego Claudia, yo me entiendo que ir abordando cuestiones de experiencias, propuestas, etcétera, y luego más adelante en el debate, si queréis, ya vamos tocando lo que haga falta. Pero yo me limito en estos 20 minutos, 25 máximo, a esta cuestión más de marco, ¿no? Decía que en esta presentación en ningún caso voy a decir que, me imagino que Claudia tampoco, pero no voy a hablar por ella, por supuesto, que la renta básica es la panacea. Para mí la renta básica es una medida que puede formar parte de un paquete de medidas de carácter incondicional, y ahí el título de ese libro mío último que citabas, José Miguel, que no es del 2008, sino del 2018, Libertad Incondicional, si hay 10 años de diferencia. Una parte de un paquete de medidas que nos permita reapropiarnos de conjuntos de recursos público comunes de los que el capitalismo históricamente y actualmente nos ha desposeído y nos sigue desposeyendo, como nos cuenta muy bien, por ejemplo, David Harvey, ¿no? O sea, hay un clamor, y en Chile me parece que de un modo especial, pero esto ya me lo contaréis vosotros y vosotras, orientado a un gesto, digamos, para reapropiarnos de nuestras vidas de algún modo, que va totalmente a contrapelo de ciertas dinámicas desposeedoras del capitalismo, y ahí dentro, pero solo como parte del proyecto, está la renta básica. Yo la entiendo así, no como la panacea que lo va a resolver todo y que nos va a permitir superar esta crisis y en general pues, a romper con la larga noche neoliberal. No, esto es una parte más de un todo mucho más amplio. De un todo incondicional también, pero ahora lo vamos viendo. De entrada, el primer paso es pues, desde definir la propuesta. Estoy seguro de que aquí hay mucha gente que ya la conoce, ya sabe de qué hablamos, pero creo que hay que hablar de ello de entrada, ¿no? Renta básica es una prestación monetaria que es, digamos, que el Estado, que los poderes públicos se encargan de hacer llegar a la gente de acuerdo con tres grandes principios. En primer lugar, individualidad, es decir, la perciben los individuos, no los hogares. En segundo lugar, universalidad, o sea, la recibe todo el mundo, todo ciudadano, ciudadana o residente acreditada de un territorio determinado, la República de Chile, si es que es una república, el Reino de España, lo que sea, la Unión Europea, no sé, lo que sea, todo el mundo. Incondicionalidad, tercera característica, es decir, con independencia de cualquier circunstancia que acompañe nuestra vida, otras fuentes de ingresos, muchos ingresos, muy pocos ingresos, modalidades de convivencia, al margen de cualquier circunstancia que acompañe nuestra existencia. Y en cuarto lugar, o sea, estos son los tres grandes principios, pero hay que añadir que esta renta básica tiene que ser suficiente, es decir, por lo menos igual al umbral de la pobreza, para tener el potencial liberador del que hablaré a continuación. O sea, no nos vale cualquier cosa, se necesita una renta básica que por lo menos cubra las necesidades básicas de la vida. Yo el rasgo fundamental que me va a interesar subrayar a lo largo de esta breve presentación es la incondicionalidad, por el potencial emancipatorio que creo que tiene esta incondicionalidad.
Por tanto, fijaos que, a diferencia de cualquier política de prestación monetaria condicionada, pues, por ejemplo, a ser pobres o lo que sea, y no sé, en el caso de Chile, pues podemos pensar en todo esto de Chile solidario, esto es algo muy propio de todo el mundo, y en América Latina, pues el FMI en los años 90 se interesó mucho por estos programas focalizados, ¿no? Pues a diferencia de estos programas focalizados, que lo están, que son prestaciones condicionadas al hecho de estar en determinadas circunstancias, la renta básica, insisto, se percibe con independencia de estas circunstancias. Es una prestación absolutamente incondicional que se percibe, y ahí está parte de la gracia ya, de entrada, ex ante, para decirlo en academiques, es decir, al inicio de la interacción social. No necesito caer para recibirla, al revés. La recibo antes por si caigo, y ahora veremos por qué decimos todo esto. Un inciso y pasamos al segundo punto. Cuidado con una cosa. Esto es básico, pero a veces se nos escapa. El hecho de que todo el mundo la reciba no quiere decir que todo el mundo salga ganando. Esto también pasa con la sanidad pública cuando existe. En España la tenemos, aunque hay intentos de recortes y demás, pero bueno, o ha habido, sobre todo. El hecho de que todo el mundo la reciba no quiere decir que todo el mundo salga ganando. Quien más tiene, los ricos, para entendernos, cuando pagan impuestos, si pagan impuestos, que este es otro debate importantísimo, pues terminan aportando a las arcas públicas mucho más que esa cantidad igual al umbral de pobreza multiplicado por 12. Al fin de año se aporta mucho más de lo que se recibe, es decir, un 10, un 15% de la población, y todo esto siempre depende también del modelo de financiación, de los tipos impositivos a los que se recurre, etcétera, terminan aportando a las arcas públicas mucho más de lo que reciben en calidad de renta básica. Por tanto, universal sí, pero integrada al sistema impositivo, de manera que lo que tenemos es un gran proceso de transferencia ex ante, pero de transferencia de recursos de quien más tiene al conjunto de la población. En segundo lugar, me gustaría citar tres grandes ventajas, digamos, de tipo técnico, pero con resonancias políticas de la renta básica en comparación con los subsidios condicionados que podemos tener en países como Chile o España. Ya os anticipo que para mí no es la gran ventaja de la renta básica. Esto lo dejo para el tercer punto, pero no es baladí, ni mucho menos. En primer lugar, con una renta básica evitamos la famosa trampa de la pobreza, ¿no? Esa situación en la cual yo percibo un subsidio condicionado, pues, por ejemplo, a ser pobre o a estar parado o lo que sea. Con lo cual tengo todos los incentivos del mundo a permanecer en esa situación, porque si salgo de ella, pierdo el subsidio. ¿A cambio de qué pierdo el subsidio? Pues seguramente a cambio de un trabajo que no me realiza y por el que percibo, pues, una cantidad, pues, bastante lamentable, quizás muy equivalente a la del subsidio. Con lo cual, pues, prefiero mantenerme en esa situación o, en todo caso, operar en el sector informal de la economía, trabajar en negro, ¿no? Eso es la famosa trampa de la pobreza. Y con la renta básica eso no lo tenemos. Con la renta básica lo que tenemos es un suelo, ¿no? Una base. O sea, no es un techo, es una base a partir de la cual podemos ir acumulando otras fuentes de ingresos. Y si esas fuentes de ingresos son enormes, pues ya pagaremos impuestos. Pero de entrada, el realizar otras tareas remuneradas no implican la pérdida del subsidio, ¿no? Esto es importante en términos de diseño de políticas de rentas. En segundo lugar, la gran ventaja técnica, pero política, es que se evita la estigmatización social de los perceptores y perceptoras de subsidios condicionados. Yo no sé si habéis visto una película británica, pero universal, que es de Ken Loach, que es Daniel Blake, en la que hay un tipo que tiene que suplicar, por favor, que le den, pues, un subsidio para gente que ha caído, para gente incapaz, para gente pobre, para gente, bueno, pues, que no ha sabido llevar su vida. Y bueno, sabemos que hay una cantidad muy importante de gente que deja incluso de solicitar los subsidios para no ser señalado, estigmatizado como pobre, como fracasado, como incapaz, etc. Esto los trabajadores y trabajadoras sociales lo saben muy bien. Esto con la renta básica no pasa por la sencilla razón de que todo el mundo la percibe. Y en tercer lugar, la tercera ventaja técnica, digamos, bueno, tiene que ver con la simplicidad administrativa. O sea,
Sabéis que cuando tenemos un subsidio condicionado, pues entran en funcionamiento 1000 mecanismos y normalmente un ejército de burócratas. Yo no estoy en contra de la presencia del Estado en la vida social y económica, pero bueno, es evidente que cuando bueno, tienes que controlar si tal persona u otra o tal otra pues, reúne las condiciones, pues bueno, aquí pues, hay invasión de la vida privada y sobre todo una dificultad enorme a la hora de ir calibrando a lo largo del tiempo si la persona A, B o C realmente merece esa prestación, ¿no? Bueno, se estima que una parte importantísima de los programas condicionados van destinados a alimentar el funcionamiento del programa, no al bolsillo del perceptor o de la perceptora, ¿no? Pero más allá de esto, que es muy importante, yo creo que lo que es realmente relevante, y más en el contexto en el que estamos, no ya del coronavirus, que también, sino de esta ruptura de los pactos sociales que se fueron fraguando en la segunda mitad del siglo XX, o sea, en este contexto de giro neoliberal del capitalismo, es que la incondicionalidad lo que nos proporciona, precisamente porque recibimos recursos ex ante, de entrada, es poder de negociación. Y el poder de negociación lo que nos garantiza, lo que nos proporciona, son mayores niveles de libertad. Libertad para rechazar lo dañino, para decir que no, que así no, para luego poder decir que, o sea, no para atomizarnos en el sofá de casa y apartarnos de la vida social, sino para poder pronunciar muchos síes a muchos tipos de relaciones que nos gustaría pronunciar y que hoy no podemos pronunciar porque estamos agarrados y agarradas al hierro ardiendo del trabajo de mierda, para decirlo con David Graeber, o suplicándolo, que se nos ofrece o se nos impone en los mercados de trabajo, ¿no? Poder decir que no para poder decir que sí y a partir de ahí tejer una interdependencia distinta, más acorde con nuestra naturaleza, más acorde con el tipo de relaciones sociales que queremos tener. Y esto se percibe en muchos escenarios de nuestras vidas. En el mundo del trabajo asalariado podemos negociar condiciones de trabajo y de remuneración, o sea, remuneraciones quizás mejores, ¿no? Ha habido algún sindicato que está a favor de la renta básica, que algunos sindicalistas que en algún momento nos han dicho, hombre, pero finalmente esto de la renta básica no deja de ser una caja de resistencia sindical, pero desagregada, porque la tiene el conjunto de la ciudadanía, lo que no quita que los sindicatos puedan seguir negociando colectivamente. Pero ahí, claro, el trabajador-trabajadora tiene mucha más fuerza para aguantar en situaciones de pulso, ¿no? Mayor poder de negociación para salir del mercado de trabajo. Porque a lo mejor lo que queremos, esto lo contaba muy bien Eric Olin Wright, el sociólogo que lamentablemente murió hace poco, murió joven, demasiado joven, ¿no? Nos decía, hombre, la renta básica nos puede permitir un fomento del cooperativismo o de la democracia económica en sentido amplio, precisamente porque con la existencia garantizada, a lo mejor yo lo que decido, o nosotros lo que decidimos y nosotras, es, bueno, desmercantilizar, ¿no? Polanyi, desmercantilizar la fuerza de trabajo para armar otros arreglos, otros espacios de trabajo, a lo mejor con lógicas pues, cooperativistas, ¿no? del cooperativismo. En el mundo del feminismo se ha dicho, hombre, poder de negociación también para plantear cierto contrapoder doméstico y forzar a lo mejor otros repartos de tareas y responsabilidades en el hogar. O si no queremos liberarnos nosotras las mujeres dicen ellas, o muchas de ellas, en el mercado de trabajo que también explota, como los hogares, y en cambio lo que queremos son redes de apoyo mutuo, lo que es esto, lo dice muy claramente Silvia Federici, o si hemos de ir hacia ese mundo, pues a lo mejor necesitamos herramientas para llegar hasta él antes, o sea, mientras no está generalizado, ¿no? Entonces ahí recursos incondicionales nos pueden ayudar y esto ya no lo dice Federici, que no está del todo a favor de la renta básica, nos pueden, digamos, pavimentar el camino que nos lleve pues eso, a la extensión social de espacios de apoyo mutuo, de cooperación en clave de género, etc. En general, nosotros tenemos vidas en las que queremos que quepan los cuidados, queremos que quepa la formación, en un sentido también amplio y bien diverso, y esto muy a menudo implica interrupciones de nuestra relación con el mercado de trabajo. Pues bien, ¿cómo gestionamos estas interrupciones de nuestra relación con ese espacio del que hoy, que hoy se ha convertido en la fuente exclusiva de ingresos?
a punta de pistola, básicamente recibiendo nosotros digamos, el potencial balazo, o con capacidad de cogestionar esas entradas y salidas de esos espacios que hoy son carcelarios, ¿no? Es curioso, porque es una cárcel en la que normalmente queremos entrar, el mercado de trabajo, ¿no? En general, fijaos que todo esto de la libertad que confiere el poder de negociación está muy ligado a esa idea de que los humanos y las humanas pues tenemos vidas pluriactivas, o una vida humana digna es una vida llena de actividades de muchos tipos, a veces remuneradas, otras veces no, que se van incorporando de formas bien diversas a lo largo del ciclo vital, pero necesitamos herramientas para poder negociar los procesos a través de los cuales vamos conformando digamos, estos conjuntos de actividades que van cambiando, pero que queremos dentro de nuestras vidas, ¿no? De ahí que el reparto de los trabajos, no solo del empleo, de los trabajos en general, diversos tipos de corresponsabilización con tareas necesarias, sea algo que haya habido gente que haya entendido que es un objetivo pues, a abrazar, pero que sin herramientas que nos capaciten para digamos, negociar el qué y el cómo del acceso a estas combinaciones de trabajos que además van cambiando a lo largo del tiempo, sin estas herramientas, pues lo tenemos difícil, ¿no? De ahí la renta básica, junto con otras medidas también incondicionales, de las que hablaré en breve. En definitiva, con esto ya termino este tercer punto y avanzo ya mucho. Si nosotros operamos condicionalmente, es decir, ex post, es decir, una vez hemos caído, es decir, asistencialmente, funcionamos del siguiente modo. Nosotros aceptamos el status quo en el que vivimos, empezando por los mercados de trabajo capitalistas. Se nos manda a interactuar con ese status quo sí o sí. Si nos va bien, lo cual significa que ingresemos, digamos, al nivel del umbral de la pobreza, no que nos autorrealicemos o que estemos sanos físico o mentalmente, esto no se nos pregunta. Si ingresamos recursos suficientes para llegar a fin de mes, pues se nos deja tranquilos, esto significa estar bien, se nos deja tranquilos, y si nos va mal, se nos asiste. Y obviamente prefiero un mundo con asistencia, ex post, que sin nada. Pero fijaos que en todo este recorrido no ha habido ningún momento en el que yo me haya podido parar, mirar, digamos, frente a frente ese status quo y decir, yo y los míos y las mías, mi gente, y decir, no, yo o nosotros no queremos vivir con estas, o sea, mi mundo no es de este reino, que decía aquel, pero al revés. O sea, nosotros aspiramos a otra cosa. En cambio, si operamos ex ante, incondicionalmente, esto no sé si era una señal de algo o qué, si operamos ex ante, incondicionalmente, de entrada, o sea, yo tengo recursos para salir de casa o para entrar en casa, donde también hay conflicto, equipada, empoderados, empoderadas, pues eso, para pronunciar noes y abran las puertas a otros síes. Es decir, hay una ganancia de libertad incondicional muy importante. Ahora bien, dicho esto, ya podemos empezar a salir con dos cuestiones que me gustaría poner encima de la mesa, y con esto ya sí que cierro y le paso el balón a Claudia. Bueno, tanto desde la izquierda como desde la derecha ha surgido una crítica histórica muy habitual a la propuesta de la renta básica, al formato sobre todo incondicional de la renta básica, con un temor que parece atávico en nuestra sociedad. Bueno, ¿la gente trabajaría o no trabajaría? Desde la izquierda se tiende a plantear del siguiente modo. Se tiende a decir, a ver, el trabajo, la famosa centralidad del trabajo, ¿no? El trabajo es crucial para nuestra socialización, para el despliegue de nuestras personalidades, de nuestras identidades personales. El trabajo dignifica, esto lo hemos oído muchas veces, ¿no? Claro, fijaos que si es verdad lo que comentaba y si lo he explicado bien, la renta básica no se opone al trabajo, en abstracto. De hecho, al revés. O sea, la renta básica es favorable al trabajo realmente deseado, por cierto, actualmente sepultado por esa necesidad de agarrarnos al trabajo de mierda que se nos ofrece. La renta básica ha de entenderse como una palanca de activación de la actividad humana, remunerada o no remunerada, obstaculizada por el capitalismo. Y esto se lo voy a explicar, por cierto,
a nuestros amigos o enemigos liberales y neoliberales. Hay mucho trabajo, o sea, el sistema capitalista es un sistema que, porque nos desposee, nos obliga a aceptar lo que nos obliga a aceptar, y ello implica que nos impide hacer lo que realmente quisiéramos hacer. O sea, hay muchísimo trabajo, seguramente con mucho talento detrás, hay mucho trabajo sepultado, obstaculizado, por un capitalismo que nos impide pronunciar noes que nos permitan pronunciar otros síes. Es decir, la renta básica es una palanca de activación del trabajo que realmente realiza. Porque claro que el trabajo a veces realiza, pero realiza cuando realiza. Cuando no realiza, no realiza. Pues bien, la renta básica no está aquí para terminar con el trabajo. La renta básica, amigos de la izquierda, porque este es un debate, esa es la crítica que viene desde la izquierda, la renta básica está para que podamos, para ayudar a que ese trabajo central que nos ayuda a desplegar nuestras identidades, etcétera, sea un trabajo que realmente ayude a desplegar nuestras identidades. Se me ocurren muchos tipos de trabajo que para nada ayudan a socializarnos, el encuentro con el otro, el despliegue de las identidades, etcétera. Pero insisto en lo de los amigos liberales. Fijaos la tremenda ineficiencia de un sistema, el capitalista, que nos impide, pues eso, poner en circulación esos muchos tipos de trabajos no remunerados y también remunerados que quisiéramos sacar y no podemos tirar adelante. Desde la derecha, esta misma crítica se hace con otra jerga. Se nos habla más bien del parasitismo. Los ricos pueden percibir algo a cambio de nada, ¿no? Heredan cosas, heredan recursos, etc. Pero los pobres ya sabemos que son otra cosa, ¿no? Los pobres pues se inyectan los recursos, se los beben, se los fuman, hacen cosas raras, se van a casas de apuestas, etc. Somos la gente que hemos de trabajar para vivir, somos gente pues, potenciales parásitos, ¿no? Bueno, habría que preguntarse por qué hay jubilados y jubiladas que podrían vivir de la pensión y que siguen trabajando, remuneradamente o no. ¿Por qué los propios ricos o gente sencillamente que ha heredado un departamento o 2 o 15, pues y que puede vivir de rentas, pues no lo hace, por suerte o por desgracia, o por suerte? Pero sobre todo, yo creo que lo que hay aquí detrás, más allá de estas cuestiones de tipo empírico que yo creo que habría que plantear, lo que hay detrás de la crítica de la holgazanería de la derecha es que en realidad lo que le preocupa no es que no trabajemos, no es que la gente no trabaje, sino que la gente no trabaje pues, para ellos, para ellas. Que puedan emerger otros tipos y formas de trabajo y de producción y de reproducción de la vida, que también es importante, que dejen de lado los canales establecidos actualmente, que quiere decir mercados de trabajo tal y como los conocemos. Y la segunda y última cuestión que quería poner encima de la mesa en esta presentación breve, no sé si, creo que me estoy pasando un poquito ya, pero con esto termino, faltará una coda de 1 minuto. Es una aclaración que es muy importante. José Miguel, eres muy amable con la generosidad con el tiempo. Sé que estoy un poquito fuera, pero prometo que termino rápido. Y Claudia... Quedan 2 minutos dentro de los 25. Así que... ¿Cómo? Quedan 2 minutos dentro de los 25. Vale, perfecto. Pues termino y haré 27. Me tenéis que perdonar. Cuidado. Ha habido gente que ha alertado, y con razón, de que existe el peligro de una renta básica neoliberal. Ha habido gente que ha alertado de esto porque ha habido gente que nos ha dicho, hombre, fantástico, hagamos una cosa, desmantelemos el estado del bienestar o las instituciones de bienestar que pueda haber, más generosas o menos, y a cambio demos unos cacahuetes de salvación para que no sea dicho. Hay un autor norteamericano, se llama Charles Murray, que tiene un libro que se llama In Our Hands, en nuestras manos, un plan para reemplazar el estado del bienestar, ¿no? Que el papá Estado no nos aplique cloroformo, no nos narcotice, que la gente se espabile, lo eliminamos, lo reducimos al 4%, pero eso sí, damos una renta básica. Claro, imaginaos lo que sería, pues sí, contar con una renta básica equivalente al umbral de la pobreza, pero tener que ir al mercado a comprarlo todo. Bueno, en Chile yo creo que lo sabéis mejor que en España lo que es, pero es un problema a evitar, ¿no? Si hemos de ir a comprar la sanidad, la educación, la vivienda, absolutamente todo al mercado, bueno, la renta básica dura 2 días y este potencial liberador vía poder de negociación se desvanece, ¿no? O sea, la renta básica ha de formar parte de todo un paquete de medidas también incondicionales, en especie, que incluyen pues, sanidad, educación, vivienda,
y bueno, aquí esto se ha de interpretar societariamente, en cada espacio esto es distinto, pero creo que el tema de los cuidados, el tema de la energía, el tema del agua, que es un tema importante en Chile, aquí también, esto también es crucial para entender precisamente lo que decía al principio, ¿no? La renta básica como parte de un paquete de medidas orientado a la reapropiación de recursos que nos permita reapropiarnos de unas vidas que seguramente, o sea, cuyo control seguramente hemos perdido a manos de este capitalismo pues altamente desposeedor, ¿no? Habría que añadir también que el control de las grandes acumulaciones de poder económico privado también son importantes, control directo, como propone Piketty ahora, con imposición sobre el patrimonio, o control digamos, de la acción de las grandes concentraciones de poder económico, porque por muy empoderados, empoderadas que estemos por abajo, si resulta que el espacio económico es un coto privado de caza, es un patatal, es un espacio controlado por unos pocos, por una oligarquía que decide qué hacer con sectores productivos enteros, pues bueno, difícilmente podremos echar a andar con esas dosis de libertad de las que hablaba. Por lo tanto, hay un tema de control de grandes acumulaciones de poder económico privado que también tiene que ir de la mano de este paquete de medidas un poco más amplio. Y ya está, lo dejo aquí. Sencillamente, la coda con la que quería terminar tiene que ver con que caigamos en la cuenta de algo de lo que sé que todos y todas os habéis percatado. Es que había un viejo consenso según el cual la seguridad económica venía dada por el acceso al mercado de trabajo, que nos proporcionaba seguridad, normalmente a través de los hombres, pero esto ha quedado roto, ¿no? Robotización, tendencia decreciente de los salarios reales, hoy en día los working poor, ¿no? La gente que está trabajando remuneradamente, pero aún así está por debajo del umbral de la pobreza, ya no es una anécdota. O sea, en nuestro país es un 15% de la población trabajadora, paro, exclusión e informalidad pues absolutamente estructurales. Lo que planteamos muchos de los que proponemos la renta básica es un consenso nuevo consistente precisamente en garantizar la seguridad material básica de entrada, ex ante, de forma directa, para que a partir de aquí la gente empoderada pueda acceder como he venido diciendo, al trabajo, a los trabajos en plural, remunerados o no, en otras condiciones, con mayores dosis de control sobre aquello que hacemos en los espacios de trabajo, ¿no? En la fábrica, en la oficina, en casa, etc. En ese sentido, la renta básica es una herramienta que va dirigida al conjunto de la población trabajadora, trabajadores asalariados, trabajadores precarios e intermitentes, saturados parados y paradas, excluidos y excluidas, gente que realiza trabajo no remunerado, sobre todo mujeres en el ámbito doméstico, que no debería ser así, pero básicamente son mujeres, etc. Por eso yo creo que la renta básica ahora tiene un sentido muy especial con el coronavirus, pero es un instrumento de lucha y de construcción de condiciones de vida dignas, de interés, yo creo que para el conjunto de la población trabajadora, lo que la puede convertir en una reivindicación que no es ninguna panacea, como decía al principio, pero que sí que puede convertirse en un eje, en algo potencialmente muy unitario para el rearme, digamos, de la izquierda o de los movimientos emancipatorios en las próximas décadas. Bueno, lo dejo aquí. Disculpadme por el exceso de tiempo y nada, ganas de escuchar ahora ya a Claudia y el debate posterior. Muchas gracias, David. Claudia, tienes la palabra y después pasamos a las preguntas. Ok. Muchas gracias por la invitación. Muy agradecida de inaugurar, de hecho, esta instancia de la revista Heterodoxia y esta iniciativa de José Miguel acá. Mira, yo había dividido la presentación en más o menos 7 partes, ¿sí? Breves. Empezando por una definición de renta básica y ahí me voy a referir a algo más normativo, pero es básico como para entender después las propuestas y lo que en detalle se ha visto en la experiencia. Efectivamente, como decía David, tampoco parto de la base de que es la panacea, ni mucho menos. A pesar de que lo he estudiado y comparto muchas cosas normativas de la propuesta, hay bastantes temas, desafíos, digamos, y a eso me voy a referir.
Después voy a aclarar un poco qué es lo que no es la renta básica, porque puede haber harta confusión, sobre todo en el caso chileno. Después, algunas como detalles de la renta básica, unas discusiones acerca de, también, de nuevo, sostenibilidad, por ejemplo, y cuándo se da y cómo y eso. Y después quería ver algunos cálculos para Chile, de qué orden de magnitud sería, algo así. La experiencia internacional, los resultados de algunos experimentos que se han hecho. Y finalmente me iba a referir como a las propuestas, a la discusión ahora, a la discusión actual, ¿cierto? Sobre la renta básica de emergencia en Chile. Y finalmente iba a hacer algunas conclusiones. Entonces, para empezar, la definición que sí, que entiendo se sigue, digamos, por lo menos yo me basé en el libro de Philip Van Parijs, que es del año 95, donde plantea esta idea del ingreso básico universal como una propuesta coherente con una libertad real para todos, ¿ya? Entonces plantea este filósofo, ¿cierto?, en esa época ya, esta idea de que esta renta básica podría ser, en el fondo, un instrumento de libertad real, dice, y dice, lo diferencia de libertad formal, ¿cierto? Porque dice, bueno, suponemos tener libertad formal definida para movernos, ¿cierto?, en la normativa. Otra distinta cosa es que tenemos realmente la libertad de poder elegir. Y aquí lo contraste, dice, no se trata de que todos tengamos un ingreso para poder elegir entre qué bien comprar, si se me gusta más el azul o el rojo, sino que la libertad de poder elegir entre diversas vidas, dice, entre diversos proyectos de vida que se quieran desarrollar. Y ahí lo vincula también a la idea, cuando dice incondicional, importante que sea incondicional, dice, porque la idea es que los individuos puedan tener también la libertad de querer, de poder decidir qué hacer con su propio tiempo, con su propia vida, básicamente. Y entonces, no es una propuesta, y en ese sentido yo la hallo muy feminista, en el fondo, porque es una vuelta hacia poder decidir también qué hacer con tu vida, y la vida más allá del trabajo remunerado, ¿cierto? Porque la vida involucra también un trabajo no remunerado. Entonces, esa es como la definición que yo creo que es la más importante, la que hay detrás del ingreso básico. Una propuesta de ingreso que en el fondo nos da la libertad real de poder elegir qué queremos hacer con nuestra vida, ¿sí? Entonces, sobre eso puede hacer que haya gente que quiera, no sé, ser un profesional y gerente, o puede ser alguien que quiera cultivar un campo, hay alguien que quiera desarrollarse como artista, y hay ciertas cosas que hacen las personas, ¿cierto?, con su vida, que tienen un valor en los mercados laborales, ¿cierto? Pero hay otras cosas que hacen en su vida que no tienen un valor específico en el mercado. Y como ella es el trabajo doméstico, por ejemplo, que no necesariamente tiene un valor en el mercado. Pero sin embargo son valiosas en el sentido de que son actividades que desarrollan los seres humanos que son invisibilizadas por los mercados monetariamente, pero sí queremos ciudadanos que las hagan, ¿ya? Ahora, esto no es lo mismo, obviamente, que las propuestas de Milton Friedman sobre el ingreso, el crédito al impuesto, ¿cierto? Earning Income Tax Credit, que le llaman. Y tampoco es lo mismo que tener un ingreso garantizado. Y aquí les quería compartir una imagen. No la puedo compartir. Dice que solamente el anfitrión la puede compartir. Quizás te la pueda mandar. No. Ahora sí puedes, Claudia.
¿Ahora sí? Ya. Ahora sí. Ya, esta es una foto en realidad del libro de Libertad Real para Todos de Van Parijs, donde aclara, me parece que es súper bueno porque aclara qué es lo que no es. Entonces, en el primer caso, nosotros aquí tenemos como en el eje horizontal el ingreso original de las personas, y en el eje vertical el ingreso después de las subsidios, por decirlo de alguna forma, o de las transferencias monetarias. Entonces, en el eje que está aquí al medio, que es la línea 45 grados, no habría ningún subsidio, no habría ninguna transferencia, el ingreso inicial sería igual al ingreso final. Entonces, en los tres gráficos está esta línea de 45 grados, y la podemos comparar respecto a una transferencia monetaria. En esta transferencia monetaria, por ejemplo, esta transferencia lo que hace es definir un mínimo, aquí, por ejemplo, la línea de la pobreza, es decir, nadie va a caer bajo la línea de la pobreza, pero no le da a todos un ingreso equivalente a la línea de la pobreza, sino que dice, la persona que está justo en la línea de la pobreza va a tener 0 transferencia, la persona que está en 0 de ingreso va a tener todo el equivalente a la línea de la pobreza. Por lo tanto, vamos a generar como un piso. Y eso es un gasto importante, pero no es tan grande, y se financia con un impuesto a los ingresos de las personas que tienen mayores ingresos, que baja sus ingresos entonces desde la línea hasta abajo. Después, otra cosa distinta es, bueno, y esto sí genera lo que decía David de trampas de la pobreza, porque la transferencia más alta está en aquellas personas que no tienen nada de ingreso. Esta propuesta que está aquí es la propuesta de Milton Friedman del año 62, que es un impuesto lineal negativo sobre la renta. Entonces, ¿qué hace? Aumenta, o sea, tiene una transferencia monetaria más alta para aquel que tiene ingreso 0, y luego la transferencia va disminuyendo y se hace negativa para quienes tienen ingresos altos. Entonces, los que tienen ingresos altos bajan su ingreso hasta acá, y los bajos hasta acá, ¿sí? En cambio, y bueno, y esto obviamente es lo impuesto que financia este subsidio, ¿sí? Esta transferencia también va disminuyendo en la medida que aumenta el ingreso, entonces también produce trampa de pobreza. En cambio, esta, que es la propuesta de ingreso básico universal, le da un ingreso equivalente a todo el espectro de la distribución del ingreso, entonces levanta básicamente los ingresos de todo y traslada paralelamente esta línea hacia arriba, pero se tiene que financiar esto con un impuesto a los ingresos, que sería como toda esta recaudación acá. Obviamente uno ya por la misma forma de los gráficos se da cuenta que es mucho más caro tener un ingreso básico universal, pero no es lo mismo que tener un ingreso garantizado, ¿cierto? Incluso en la línea de la pobreza, y no es lo mismo tampoco tener un impuesto negativo a los ingresos. Después, hay ciertos temas que Van Parijs discute súper bien en su libro, que tiene que ver con la sostenibilidad de esto. O sea, es importante que sea sostenible, básicamente, porque si es verdad que todos tenemos un ingreso básico, bueno, también queremos poder financiarlo de alguna forma, ¿sí? Y ese financiamiento es con impuestos, y entonces discute ahí que tiene que ser tal que esos impuestos hagan que efectivamente haya una recaudación suficiente para financiarlo, y no sea un impuesto tan alto que finalmente ni siquiera tenga ingresos por recaudación para poder financiar ese impuesto. Después discute si tiene que ser una dotación inicial, si tiene que ser un ingreso, por ejemplo, cuando nace cada niño, por ejemplo, o como un bono cuando nace que te dan a los 18 años, o si tiene que ser un ingreso regular, como un sueldo, básicamente. Y hay varias razones por las cuales no tiene que ser una dotación inicial, y sí tiene que ser un ingreso regular. Porque lo que uno no quiere es que ese ingreso desaparezca, sino que te permita efectivamente programar tu vida. Por eso argumenta que es un flujo más bien regular, ¿sí? Y después está la discusión acerca de las especies, si tiene que ser mejor en especies o en ingreso. Y entonces aquí el vínculo con los derechos sociales, por ejemplo, educación, salud,
una canasta de alimentos, por ejemplo, y ahí argumenta también que en el fondo daría lo mismo en una sociedad donde todo se transa en términos de especie, daría lo mismo, pero no es lo mismo en una sociedad que ya usa lo monetario como forma de intercambio. Entonces argumenta que efectivamente tiene que ser en términos de transferencia. Ahora, eso no quiere decir que no tenga que haber otros derechos. En el caso de, como se han implementado, como en el mercado laboral básicamente, entonces con trabajadores en el mercado laboral, en realidad queda como, yo diría, bien compatible con que no es educación, por ejemplo. La educación usualmente es a los niños y a los jóvenes, ¿cierto? La educación primaria, secundaria, terciaria. Entonces, usualmente, ¿no? Si no es educación continua. Entonces, igual queda como, bueno, en realidad los derechos están, para ciertos grupos los derechos en educación para los niños, en salud para los enfermos, ¿cierto? Y esos son otros tipos de financiamiento. Pero claro que, y aquí me voy a los cálculos, claro que es bastante demandante en términos de gasto. O sea, por ejemplo, en el caso de Chile, si uno calcula un ingreso básico universal, por ejemplo, en 200.000 pesos, para adultos, y aquí lo limité a adultos mayores de 24 años y en adelante, todos los adultos mayores, y entonces mayores de 24 años pensando, bueno, los menores de 24 años quizás todavía están estudiando, y por lo tanto deberían estar financiados de alguna manera en su educación. Me sale que es una renta de 200.000 pesos mensuales para adultos mayores de 24 años, saldría aproximadamente 12% del PIB, ¿ya? 200.000 pesos mensuales, que es un poquito más que la línea de la pobreza en Chile. La línea de la pobreza hoy día está en 170.000 pesos. Ahora, un poco más generoso esto, 500.000 pesos, para la misma población de adultos, que son aproximadamente 11.200.000 personas, sería aproximadamente 30% del PIB, ¿ya? Del año. El gasto público actual en Chile es 21% del PIB. Entonces, una de 200.000 pesos, un poco más de la mitad del actual gasto público, y para que tengan un orden de magnitud, nosotros gastamos en educación en todos los niveles cerca de 5% del PIB, siendo generosa, ¿sí? Y esto, de nuevo, 200.000 pesos son 12% del PIB, 500.000 pesos son 30% del PIB. Entonces, cuando uno mira esas cifras, dice, bueno, sí, esto es muy caro, es algo que en el caso de Chile, por ejemplo, así, tal cual, necesitamos también pensar en financiar educación todavía, ¿cierto? Mejorar la calidad de educación pública, o sea, tenemos que aumentar en términos de gasto público en educación casi 3% del PIB, tenemos que aumentar el gasto en salud, gasto público en salud, el orden del 2% también del PIB. Entonces, y de hecho los países de la OCDE en promedio tienen un gasto público del orden del 34-35% del PIB en promedio, hay países que tienen más que eso, y todavía a nosotros nos falta, entonces, para llegar a eso. Ahora, la experiencia internacional, por las mismas cosas que decía David, ha estado tratando de testear esto. Testear los efectos de un posible ingreso básico universal. En el caso de Finlandia salieron los resultados de la primera parte del experimento, y interesante el diseño igual. El diseño en el caso de Finlandia es que a los que están desempleados hoy día, aleatoriamente, algunos de ellos, se elige un grupo aleatorio, ¿cierto?, de personas desempleadas que van a recibir un ingreso como equivalente al seguro de cesantía, pero que no se les va a quitar si encuentran trabajo. Entonces, en ese sentido, se transforma en un ingreso básico incondicional, ¿sí? Y se les compara con el grupo de control, ¿cierto?, que se generó por aquellos que no fueron elegidos,
con el seguro de desempleo típico, que en el caso de Finlandia es, te lo quitan si encuentras trabajo, ¿sí? Entonces en un grupo no te lo quitan, en el grupo te lo quitan. Bueno, en ese contexto lo que encontraron era que el grupo que recibía esta transferencia incondicionada, primero, no habían efectos en el empleo importantes. De hecho, en algunos grupos, como en el caso de mujeres, por ejemplo, aumentaba más bien la participación laboral. Había mejoras en la percepción de seguridad, y había mejoras también en el estado de la salud mental de las personas, ¿sí? Entonces, eso es importante porque en el agregado, digamos, esto podría ser beneficioso, básicamente, si no hay pérdidas en empleo importante, o sea, esto funciona, de hecho, para generar una elección de, no es que no vaya a trabajar la gente, sino que va a trabajar probablemente en algo que le guste, y eso podría tener además mejoras en productividad, ¿cierto? Pero además hay un tema también de bienestar subjetivo. Ahora, a mí me interesaba mirar, y para terminar acá, el tema de la discusión ahora en Chile. Es muy interesante porque básicamente, y lo que está pasando con la pandemia, nos lleva a la definición original, que es como de la libertad de poder usar el tiempo libremente, básicamente. Porque lo que se necesita hoy día, básicamente, es que las personas puedan tener la libertad para poder quedarse en la casa, que puedan hacerlo, ¿no? No que salgan, ¿sí? Y en ese sentido, tener un ingreso básico que permita a la gente vivir, le permite en el fondo tener esa libertad. Si no, hay varios de ellos que de no tener ingresos van a salir igual, y a no ser que, porque necesitan alimentarse, necesitan vivir. Así es. Entonces es interesante lo que pasa con la renta básica de emergencia. Ahora, como se ha planteado en la discusión pública, que fue lo que se rechazó ahora, es que el ingreso básico de emergencia que planteó el gobierno de Chile era como, primero es para los informales, la mayor parte de ellos está definido para ellos, porque los formales básicamente están cubiertos con el seguro de cesantía, y para los informales se plantea un ingreso al 40% más pobre, entonces focalizado, digamos, de 65.000 pesos. Ya 65.000 pesos es como menos de la mitad de la línea de la pobreza. Y para entre el 40 y el 60% más pobre, un ingreso de 43.000 pesos, entonces baja, ¿ok? Y ese monto va bajando el segundo mes, el tercer mes, entonces solo para el primer mes ese monto. En cambio, lo que había planteado la oposición, de hecho, y lo diferenciaban de ese ingreso básico de emergencia versus esta, con el nombre de renta básica de emergencia, era que fuera para el 90% de la población universal, y fuera en 170.000 pesos para una persona que vive en un hogar de una persona, ¿cierto? La cifra que di recién del 65.000 también es para una persona. Si son dos personas, esa cifra no se multiplica por dos, sino que se multiplica por un poco menos que dos, por el tema de economías de escala al interior del hogar. Y eso salía 3 veces más dinero, ¿sí? Ahora, y para finalizar, quería tomar algunos puntos interesantes que creo que en la agenda progresista son interesantes de avanzar. Uno de ellos es la idea de la universalidad, la idea de la universalidad de los derechos, de las transferencias, ¿cierto? De este tipo de políticas sociales. En el caso de Chile es muy importante porque tenemos una política social muy focalizada, ¿cierto? Pensando siempre en los más pobres, cuando son difíciles de identificar, ¿cierto? Cuando la pobreza no es estática. Y además, no reconociendo que todos tenemos como derechos a lo mismo, ¿sí? Segundo, está el tema de la igual libertad. Yo creo que esto también no es importante porque básicamente hay muchas personas de
más de la derecha, ¿cierto?, que demandan y tienen una agenda como de libertades, pero en la práctica esa libertad termina siendo una libertad formal. Y cuando hablamos de poder tener libertad real para las personas, que serían propuestas como esta, donde realmente la gente tenga el poder de decidir qué hacer con su tiempo, que es el poder que hoy día muchos tienen de poder elegir quedarse en su casa, no vamos allá. Y yo creo que es importante para los sectores progresistas tener esta agenda de libertad real, básicamente. Eso. Creo que estoy ahí con el tiempo. Ah, perfecto. Muchas gracias, Claudia. Claudia, tengo entendido que a ti te queda un par de minutitos, ¿no? Que te vas a tener que ir un ratito. Sí, tengo que irme a las 7:10, 7:15, lo puedo extender. Así que Así que me disculpan si no alcanzo a contestar preguntas. Sí, tenemos 3 preguntas. Si alguien tiene otra pregunta, también la puede escribir al chat y voy a pasar a decirlas. Tenemos de María Los Ángeles. Dice, ¿cómo funcionaría la renta básica respecto de los funcionarios públicos, ya sean de cargos técnicos, políticos o de elección popular? Vamos a pasar 3 y después otra ronda de 3 preguntas. La segunda, de David Mauricio, una más histórica. Si ha existido en la historia, quizás en la sociedad primitiva autosostenible, algo similar a la renta básica universal. Y después, de Amelia Aguirre, desde México, dice, buenas tardes, me ha gustado mucho el debate. Mi pregunta es, en términos fiscales, ¿cómo podría ser una realidad la renta básica universal si las élites crean mecanismos tanto legítimos como de corrupción para evitarlo? ¿Qué países podrían estar más cerca de ella en nuestra región? Muchas gracias. Claudia, por temas de tiempo, quizás tú puedes responder y después pasamos a David. Bueno, sí. Bueno, en términos de los grupos, como empleados públicos o otros grupos, en teoría funciona para todo ciudadano. Es una renta básica incondicional. Esa es la propuesta original. A todos les hace sacar los videos. A todos. No dejan ver con video. ¿Perdón? Había un comentario. Por temas de la conexión, pedimos de que pagáramos los videos para que fuera más fluido. Después, la segunda pregunta, ¿ha existido antes? Mira, históricamente, quizá ahí David, yo la verdad que no tengo información más que los experimentos que se han hecho, ¿sí? En Kenia, hay otro país en África que lleva varios años, de hecho, haciendo un experimento similar. Finlandia que está haciendo este experimento. Los demás son distintos. Por ejemplo, en Alemania está el ingreso garantizado, hay transferencias monetarias y seguros de desempleo, ¿cierto? Pero siempre son condicionadas, ¿sí? No incondicionadas. Entonces yo diría que todavía no hay, y además, de nuevo, es un flujo regular de ingresos, ¿sí? No es que yo le paso un bono al año a todos, porque en Canadá, en Alaska, tenían una política de redistribución de las rentas, ¿cierto? De las explotaciones ahí mineras, extracciones de petróleo, ¿cierto? Pero era una vez al año, era como eso. Después, ¿cómo podría ser? Claro, en términos fiscales, como yo ya dije, es bastante demandante, sobre todo cuando además estamos demandando también harto, digamos. Pero yo creo que cada vez se ha hecho, y eso, bueno, una editorial del Financial Times hace unas semanas atrás decía, bueno, todas estas propuestas que hace 2 meses parecían locuras, básicamente, que a alguien se le ocurrió, ahora parecen no tan fuera de la realidad, no tan utópicas. Efectivamente, los temas de automatización del empleo, ¿cierto? Y shocks como estos, pandemias y que necesitamos a los ciudadanos en sus casas, pero viviendo, digamos, para cuidarse, hacen cuestionarse entonces de qué manera podríamos tener ingresos básicos, a lo mejor no permanentes, a lo mejor en casos como estos, tener un fondo para tener ingresos básicos de emergencia en el caso de que haya una situación de nuevo como esta, y hacerlo así puede ser una puerta, ¿sí?
Y en el caso de nuestros países en América Latina, yo diría que, bueno, esto es hacer como política ficción, pero por la historia, digamos, nuestra, quizás países como Uruguay y Costa Rica podrían estar, Argentina más cerca quizás, pero bueno, Chile quizás puede también dar sorpresa. Necesitamos, hay una estimación que no mostré, que se me olvidó, yo lo calculé para adultos mayores, por ejemplo, como una pensión universal incondicionada, dependiente de lo que hayas hecho en tu vida, y eso, por ejemplo, de 200.000 pesos equivale a 2% del PIB, que ya es algo mucho más pagable. De 500.000 pesos es 5% del PIB, que tampoco es algo que uno diría impagable, ¿sí? Y focalizado, digamos, en las personas mayores de 65 años. Que también puede ser, en el caso de Nueva Zelanda funciona así, por ejemplo. Una pensión incondicional y universal. Eso. Complemento un poquito y... ¿Sí? ¿O concentramos en Claudia porque se ha de ir? O... Bueno, intento ser breve y... Bueno, es que está todo dicho prácticamente. Sencillamente, añadir a lo que decía Claudia, que sí, bueno, experiencias históricas, bueno, está la de Alaska, que es parte en los años 80, el estado de Alaska, Estados Unidos, donde tampoco hay mucho gasto en estado del bienestar. O sea, el estado del bienestar norteamericano también está por construir, como sabéis perfectamente bien. Lo que pasa es que y es muy interesante. Yo no sé si se puede hacer un paralelismo con el cobre en Chile, no lo sé, pero ahí, como decía Claudia, la lógica tiene mucho que ver con el petróleo, ¿no? La idea es, a ver, aquí hay petróleo, este petróleo es un recurso que debería ser de todos, es un recurso común, como hubiese dicho John Locke, esto nos lo dio Dios a todos, y unos cuantos se han apropiado de ello privadamente, lo explotan, con lo cual tenemos el derecho legítimo a introducir un impuesto sobre la explotación de ese petróleo del cual se han apropiado privada y privativamente, y a partir de ahí generar un fondo permanente, el Alaska Permanent Fund, el Fondo Permanente de Alaska, que al final del año se divide de forma igualitaria entre todos los ciudadanos y ciudadanas de Alaska. El problema de esta renta básica, que es universal, incondicional, individual, es que no es suficiente. Estamos hablando de $1.500, $2.000 al año, que además se los pagan el 15 de diciembre para que te compres los regalitos de Navidad, ¿no? Es decir, son cantidades que para esa sociedad pues son claramente insuficientes porque están por debajo del umbral de la pobreza. En cambio, y lo que decía Claudia también era muy interesante, pero lo podemos aterrizar más, en México DF, desde hace una década, y ahora se pretende que sea para el conjunto de México, hay una pensión universal, y no es un piloto, es una realidad, y ha funcionado francamente bien. O sea, se ha podido financiar sin detraer recursos de otras políticas de la Ciudad de México, que sabéis que es como un estado aparte, como un país, por la magnitud demográfica, etc. Y los resultados en términos de, bueno, pues eso, de empoderamiento de la población, por ejemplo, femenina, que expresa mayor autonomía respecto a sus parejas, etc. Y sobre todo, en términos de cobertura de necesidades básicas, son realmente interesantes, ¿no? Luego, la persona que hacía la pregunta también se retrotraía a sociedades primitivas. O sea, renta básica como la hemos analizado hoy aquí, Claudia y yo, o la estamos analizando, no ha habido nunca en sociedades primitivas. Pero un momento, hemos de recordar, y lo hago muy brevemente, no os preocupéis, hay un texto maravilloso, que es el capítulo 24 del libro primero del Capital de Marx. Y no hay que ser marxista para valorarlo. Eso es un texto de historia absolutamente preciso, profundo y perspicaz, que nos da multitud de datos sobre cómo opera el proceso de destrucción de los bienes comunes que en la Europa tardomedieval y preindustrial existían, y de qué manera, sobre todo a escala local. El capitalismo nace como resultado de una acumulación originaria que, este es el título del capítulo, que descansa en una desposesión originaria. Bien, ahí había recursos
incondicionalmente otorgados a las comunidades. Leña, tierra para cultivar, ovejas, lo que sea. Bien, lo que yo planteaba al principio es que, bueno, que quizás hemos de buscar maneras de reinterpretar, y ahora lo casamos lo conectamos con lo de la fiscalidad, hemos de reinterpretar contemporáneamente, bueno, esta idea de tener unas trastiendas individuales y colectivas que nos permitan, pues eso, un colchón en el que caernos no muertos, sino vivos, precisamente, ¿no? Y eso pues, nos capacita pues, para acceder a esta libertad que yo he llamado incondicional, y que Philippe Van Parijs pues, llama libertad real, que no es exactamente lo mismo, pero se parece muchísimo, muchísimo. O sea, que me parecía muy bien también lo que planteaba Claudia al respecto. Y bueno, no sé, recuerdo que si saltáis los Andes y os vais a Argentina, ahí tenéis ya termino, tenéis un economista que se llama Rubén Lobolo, que ha estado pensando bastante estas cuestiones, y él siempre dice, hombre, es verdad que hay países, y España es uno de ellos, cuidado, hay países en los que no hay fiscalidad como para financiar todo esto, pero precisamente demandas de este tipo y coyunturas de este tipo son grandes oportunidades para plantearnos la necesidad de articular fiscalidades justas y capaces de financiar lo que ha de ser financiado. En Chile, que está muy difícil, pero en España, que también lo está, ¿no? Entonces ahí, bueno, recuperar patrimonio, sucesiones, sociedades, la tasa Google, la tasa Tobin, Varoufakis está planteando las cotizaciones sociales, digamos, de los robots puedan ir a parar también a un fondo común que se reparte en calidad de dividendo social. Es decir, aquí hay una ingeniería fiscal que no se dará si no hay movimientos sociales que lo sostengan, pero que, bueno, que está abierta a la lucha política, a la contienda que tenemos encima de la mesa. O sea, tiene una traducción fiscal y eso lo hemos de abordar. Muchas gracias, David. Claudia se tuvo que retirar, tenía otro compromiso, por desgracia, hasta ahora, así que vamos a tener que recargar con tres últimas preguntas, a ver cómo van. De Adriana, si se le pueden cobrar impuestos más altos a los que tienen mayor riqueza o a las grandes transferencias financieras, no habría tanto recargo en el sistema público y podrían continuar con el estado de bienestar. Es pregunta para ambos. Después, Cristóbal Ramos pregunta, para David específicamente, en términos de teoría normativa, ¿se han sugerido algún principio para determinar cuánto gasto destinamos a una renta básica universal y cuánto gasto destinamos a los demás servicios básicos? Y finalmente, Gustavo consulta sobre su aplicación a la salida de la pandemia y la crisis económica, social, laboral previsible. Lo imagino en un sistema universal, pero sobre un universo limitado, universal pero no tanto. Por ejemplo, sobre la población no registrada laboralmente, desocupados, informales, o sea, un sistema mixto, más que universal, más al estilo de lo que entiendo de renta básica emergencia en Chile. ¿Tendría o no sentido de aplicación? Si quieres que te la repita, David, tú me dices. No. Si me olvido, te lo digo, ¿vale? La primera pregunta es súper pertinente. Bueno, todas lo son, pero la primera es históricamente es crucial. O sea, a ver, es que nos podemos ir a los principios y a mí me gusta mucho, eso, yo estoy en el mundo de la filosofía política, todo esto, pero hemos de historicizar, como se tenga que decir, las cuestiones. O sea, estamos en un contexto que se explica en gran medida, no estoy hablando ahora solo del coronavirus, por un giro neoliberal del capitalismo que, bueno, consistió en el desmontaje de Bretton Woods y, por lo tanto, una remundialización de la economía a caballo de especulación financiera, fundamentalmente. Entonces, por supuesto que además de embridar todo esto y quizás parar según qué tipo de prácticas abiertamente liberticidas, como poderte ganar muchísimo dinero especulando con la deuda pública de un país, lo cual pone en peligro pues, las condiciones de vida de la gente de ese país. Estoy pensando en Grecia, por ejemplo, pero no solo. Aparte de prohibir según qué tipo de prácticas, pues obviamente que hemos de plantear formas de fiscalidad que precisamente ataquen este tipo de capitalismo, sobre todo por su carácter rentista. De nuevo, no tienes que ser un marxista revolucionario para ir en esa dirección. O sea, Keynes en los años 30 planteaba exactamente esto. O sea, la causa de la gran crisis del 29 y de las tendencias, digamos, desdemocratizadoras que se han dado en muchos países, en la Alemania nazi, por ejemplo, pero en Estados Unidos también,
tuvo mucho que ver con la presencia de monarcas económicos, que en tanto que monarcas económicos lo que hacían era vivir de rentas, es decir, era pues, generar mecanismos rentistas que para nada añadían valor a la economía y que, bueno, pues lo que hacían era intentar convertirla en pues, ese coto privado de caza del que hablaba antes, ¿no? Pues bien, eso tiene que ser, decía Keynes entonces, y recuperan hoy muchísima gente como el propio Piketty, que citaba antes, o Varoufakis, que son gente de sensibilidades distintas, pero que están en un mismo tiempo. Es necesario pensar figuras fiscales que ataquen precisamente este rentismo liberticida y también contrario a la democracia. Claro que hay que ir por ahí. Tassatobin, bueno, hay mil formas de pensarlo todo esto. Sobre si hay principios, si no respondo del todo a las preguntas y tenéis más tiempo, para mí es muy tarde, pero yo estoy muy activo y muy feliz de estar con vosotros y vosotras, o sea que luego seguimos. No sé cuáles son las reglas de Zoom y de heterodoxia, pero si no queda del todo respondido, seguimos. Sobre si hay principios en relación a cuánto destinar a la renta básica y cuánto destinar a lo otro, yo lo que diría es que, por lo menos tal y como yo o la gente que partimos de esta perspectiva republicana, que es la perspectiva filosófico-política en la que yo trabajo, con respecto a lo que yo plantearía, es que no. Es que aquí lo que hemos de pensar precisamente es, pues eso, cómo reinterpretamos contemporáneamente esta idea de conjuntos público-comunes de recursos. Y la idea es pensar, ¿y qué recursos en particular? Bueno, pues ahí sí que hay una cuestión de interpretación societaria, porque a lo mejor la agenda orientada a garantizar una base monetaria y no monetaria para todo el mundo en Sudáfrica, en Brasil, en Corea del Sur y en Chile y en España no es exactamente la misma. O sea, el paquete no se concreta en las mismas medidas. Pero una vez concretadas esas medidas, y ahí podríamos debatir sobre si manejamos una teoría de las necesidades humanas objetivas o si las cosas son mucho más contextuales o qué. Esto se ha de discutir. Pero una vez definido el paquete, digamos, y los componentes del paquete, esto es la garantía del derecho a la existencia, que era el gran lema del ala izquierda de la Revolución Francesa, en la que, por cierto, apareció la primera formulación moderna, contemporánea, de la renta básica, que debemos a Thomas Paine, que es este personaje interesantísimo que estuvo a caballo de la Revolución Norteamericana y de la francesa, ¿no? Que decía, ante esta desposesión de bienes comunes que ha habido y que Marx nos contará dentro de 50 años en el primer tomo del Capital, ante esto propongo lo que Claudia os explicaba en relación con esa renta básica que se da al inicio de la vida, ¿no? Pues bueno, lo que haga falta para financiar esto que es básico, pero que es relevante para garantizar una vida digna y que no se reduce solo a dinero, a cash, aunque sea muy importante, como Claudia ha dicho, en sociedades pues, monetizadas. Y finalmente, en cuanto a la salida de la pandemia, claro, de entrada una reflexión. Fijaos, yo no sé en Chile, porque claro, es distinto que aquí en España, el mundo chileno y el peso. Antes me decíais que el sector informal es el 30%. Bueno, no es tan distinto. O sea, ha habido un proceso de latinoamericanización del sur de Europa muy importante, ¿no? En lo peor de lo latinoamericano. Ha habido cosas muy interesantes en América Latina que no hemos sabido copiar. Y todo esto lo decía porque es muy interesante observar lo rápido, es trágico observar lo rápido que la gente cae. O sea, aquí hicieron falta muy pocas horas para que mucha gente se encontrase fuera. O sea, en España, que hay 47 millones de personas viviendo, o sea, de estos 47 millones de personas, 12 millones de personas ya estaban en riesgo de exclusión social en España. 12 millones de personas de 47 ya estaban en riesgo de exclusión social antes del coronavirus. Bueno, después del coronavirus, muchísima gente, digamos, registrada, y luego hablamos de los no registrados, cayó enseguida en el mundo este de la informalidad y entonces empezaron los parches condicionados. Esto muestra hasta qué punto nuestras vidas se aguantan con pinzas, es decir, dependen de arreglos absolutamente, o sea, digamos que sometidos a unos vaivenes brutales, ¿no?
Pero claro, sí, la gente que ya estaba, o que ha caído, pero que ya estaba en estos sectores informales, digamos, que no puede reclamar pues, un subsidio de paro o un expediente de regulación de empleo temporal para... Claro, esta gente está sufriendo especialmente esta situación. Y es uno de los colectivos, respecto a los cuales la reivindicación para ahora de una renta básica es más evidente. Pero cuidado, gente que está fuera del sector formal, hay muchísima. De entrada las mujeres, muchísimas mujeres están llegando a edades, digamos, bueno, han llevado toda la vida sin cobrar ni un peso, ni un euro, ni un céntimo, porque han hecho trabajo reproductivo en sus casas y esto no se ha remunerado porque el mercado no lo remunera o porque hemos decidido que no se remunera, por lo cual han estado, digamos, desposeídas de recursos monetarios toda la vida y llegan al momento de la vejez y no tienen pensión de jubilación porque han estado fuera del sistema, ¿no? Con lo cual, no hay que ir al mundo del coronavirus solo para observar todos estos agujeros, digamos, de precariedad y exclusión, ¿no? Yo creo que el coronavirus lo que hace es visibilizar todavía más cuán fácil es caer en este agujero, ¿no? Pero sí, la respuesta más rápida, que no es la que he hecho, me enrollo mucho, perdóname, la respuesta más rápida es que claro, la gente que está en el sector informal, la gente que no está registrada, que no tiene acceso a pequeños parches que puedan surgir, a pequeñas ayudas condicionadas que puedan surgir, son los principales interesados en que algo así entre en vigor, claro. David, me están pidiendo, por favor, una pregunta. Yo tengo tiempo, insisto. Ya pues, es tan tarde que ya no pasa nada. Yo creo que ya empalmo, me voy que no me puedo ir de copas, que estamos confinados. Ya no duerme. Pero bueno, es igual. Dime. La última pregunta, mira. Consuelo dice, si el Estado implementa una renta básica, y si eso no asegura que el contrato social, empresa y familia se recomponga, ¿cómo se asegura que luego estas grandes empresas no suban los precios y la capacidad de uso de renta disminuya, pero además termine por beneficiar a los grandes capitales? La subida de precios. A ver, de entrada estamos en un mundo, nos guste o no nos guste, estamos en un mundo, a mí no me disgusta por definición, estamos en un mundo con mercado, con lo cual, bueno, hay mercados monopólicos o oligopólicos y ahí sí que la subida de precios puede ser muy problemática, ¿no? Si no lo controlamos, y allá iré después. Pero en principio, si un señor o señora me quiere subir el precio del pan a 200.000 pesos la hogaza al día, pues hombre, puede haber otro competidor que reduzca el precio porque eso sea absolutamente insensato, ¿no? ¿Por qué van a subir los precios? Porque hay renta básica. Van a subir pues porque aumente la masa monetaria, pero es que no aumenta la masa monetaria. La masa monetaria, o sea, el dinero en circulación no aumenta, sencillamente aquí lo que hay es una redistribución de quien más tiene al conjunto de la población, ¿no? Es verdad que la gente con menos recursos tiene una propensión a consumir mayor, o sea, consume una parte de sus ingresos superior a la gente que tiene muchos ingresos, ¿no? Podría haber subida de precios también por presión de demanda, ¿no? Nos ponemos a demandar pan como locos. Bueno, hay países en los cuales no se están satisfaciendo las necesidades básicas y ahí sí que podría ser que observáramos que hay unos sectores en los cuales pues hay bienes primarios, o sea, bienes de primera necesidad, cuyos precios suben. Esto puede ocurrir en países en los que estos bienes ya se están consumiendo. En principio no hay presión de demanda superior, porque la demanda ya existe, ¿no? Pero si nos percatamos públicamente que sí, que hay una presión de demanda sobre el pan, sobre el metro cuadrado en Santiago de Chile o en Barcelona, o en Concepción, no sé, donde sea. Si nos percatamos de que hay esa presión de demanda y que hay gente muy viva capaz de hacer de eso, de esa necesidad virtud o de esa circunstancia una oportunidad para incrementar los precios de un modo que, por ejemplo, pues, terminen impidiendo el acceso a la vivienda a la gente de Concepción, de Santiago, de Barcelona, pues oye, dentro del pensamiento republicano y en el sentido común de muchísima gente que actúa en política, ahora os pondré un ejemplo, cabe perfectamente la opción de regular los precios. No, perdone, el precio del metro cuadrado en Barcelona, en Santiago de Chile, o
en Concepción no sube por encima de X el metro cuadrado. Porque esto está vinculado, la segunda pregunta de antes, ¿no? Está vinculado a una necesidad básica que tiene que ver con el derecho a la existencia en condiciones de dignidad, con lo cual, que es este derecho a la vivienda. Esto es un derecho, con eso no se juega, no se especula, ¿no? A raíz de esto, y con esto termino, hay una anécdota interesante, que es que el otro día, bueno, sabéis que ha habido especulación con el precio de las mascarillas, de los barbijos, que se dice en Argentina. En Chile no sé cómo lo llamáis. Aquí en España ha sido tremendo, o sea, ha habido un incremento se ha multiplicado por 30, por 40, por 50 el precio o más el precio de las mascarillas por escasez y por un tema de tráfico internacional de dotaciones de mascarillas. Bien, el ministro de Sanidad decidió que el precio de las mascarillas no podía subir, no podía ir más allá de no sé cuántos céntimos de euro. Decreto, ya está. Y fue muy interesante la reflexión que mucha gente hizo en esta línea. Dijo, ¿se podían fijar los precios de las cosas? ¿El Estado puede intervenir los precios de las cosas? De hecho, lo hace continuamente, ¿eh? Normalmente a favor de los pocos oligarcas, pero a favor de la mayoría también se pueden intervenir los precios de las cosas. Pues hombre, habida cuenta de la crisis inmobiliaria que hemos tenido, quizás hubiese estado bien, antes de desahuciar a tanta gente, bueno, plantearnos qué hacíamos con el precio de la vivienda y con el precio también de los productos financieros para acceder a ella, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, la respuesta es polaniana, política. O sea, no se van a dar incrementos generalizados de precios, a no ser que haya mercados muy oligopólicos o circunstancias, digamos, de extrema necesidad previa, pero si se observan esos incrementos de precios, pues intervención política, o sea, la economía al servicio de la vida y no al revés, decía una pintada que observé, como sabe Beatriz, miembro de Heterodoxia, lo observé gracias a ella, por cierto, en la Universidad de Chile, ahí delante de la moneda, ¿no? Observé en una fotografía que ella me enseñó una vez, ¿no? Pues bueno, retomemos el grito polaniano y apliquémoslo, por ejemplo, a la fijación de precios en épocas de introducción de medidas nuevas y que puedan, hasta cierto punto, pues alterarlas, bueno, hasta muchos puntos, alterar las condiciones previas, ¿no? Perfecto. David, muchas gracias. No te he quitado más tiempo para que puedas ir a dormir clásicamente. Damos las gracias por esta genial presentación y también las gracias al resto de las personas que atendieron este seminario de Renta Básica Universal, y recordarles que estamos organizando varias actividades, entrevistas, artículos, presentaciones. Solo como adelanto, el lunes va a aparecer una entrevista que le hicimos a Michael Lowy sobre Marx y Weber y romanticismo y lo que está pasando en la actualidad. Así que atentos a lo que estamos haciendo y muchas gracias. Gracias a vosotros, y ánimo. Muchas gracias, David. Hasta luego.